Muy buenas noches con todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través de nuestra página de la incubadora Wiñay y a través del Instituto ITEP. Darles la bienvenida a este primer meetup que venimos desarrollando con la finalidad de poder compartir mayor conocimiento a toda nuestra comunidad emprendedora. ¿Sí? En esta oportunidad, antes de iniciar, quiero presentar a las personas que me acompañan en esta noche, ¿no? Tengo a mi derecha al licenciado Julio Vilca, que es el coordinador general de la incubadora Wiñay, y tengo también al señor Bernie Carvajal, ejecutivo de preincubación e incubación de Wiñay. Sí, antes de ello también quiero comentarles que el Instituto ITEP, a través de su incubadora Wiñay, tiene como finalidad el poder brindar ciertas herramientas acerca de la cultura emprendedora a todos nuestros jóvenes que tienen alguna idea de negocio o tienen decidido algún proyecto para poder emprender. ¿Sí? En esta noche, a través de este meetup, ¿no?, que estamos brindándoles a ustedes también bajo este nuevo formato más interactivo para que ustedes también puedan participar a través de sus preguntas. Vamos a hablar un poco acerca de todo el proceso que tiene que tener o que tiene que llevar a cabo un emprendedor. Cuáles son los requisitos, cuáles son las habilidades, aquellas destrezas que necesita tener para poder realizar su idea de negocio. ¿Sí? Entonces, antes de poder iniciar también quiero darles algunas recomendaciones. Durante el transcurso de nuestra transmisión el día de hoy vamos a compartir un link para que ustedes puedan agregarse al grupo de WhatsApp de toda nuestra comunidad de emprendedores. En ese grupo de WhatsApp también vamos a compartir algunos tips para todos nuestros emprendedores. Además de ello, también pueden hacer llegar sus preguntas. Tenemos también apoyo de nuestro personal para que nos puedan hacer llegar las preguntas y aquí nuestros especialistas puedan absolverlas y puedan despejar todas las dudas que tengan al respecto. Bien, bajo este nuevo formato, bajo este nuevo meetup que nosotros estamos ofreciéndoles en esta noche, vamos a iniciar con una pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es un emprendedor? ¿A qué se dedica? Y para ello voy a pedirle a Julio que nos pueda brindar una definición, un concepto de lo que es el emprendedor para poder iniciar ya con este conversatorio el día de hoy. Helen, buenas noches. Gracias por la invitación. Bernie, un gusto, un placer, y sobre todo a todos los jóvenes que yo sé que tienen bastante hambre de éxito, de crecimiento profesional y sobre todo de alguna manera plasmar esa idea a un gran emprendimiento de negocio y puedan ser empresarios exitosos. En realidad, pues un emprendedor, así en términos sencillos, es una persona que busca resolver un problema, busca generar una solución para satisfacer la necesidad o los hábitos de los usuarios. Básicamente es eso. Eso sería lo que es un emprendedor en términos sencillos, se podría decir. Pero más allá de esto, un emprendedor es una persona que permanentemente está buscando de alguna manera dar una solución, ayudar a la sociedad, generar un impacto social, un impacto económico. En nuestro país hay, por ejemplo, las brechas económicas son bastante grandes, ¿no? Si hablamos entre pobreza y quienes son ricos es bastante grande. Y lo que un emprendedor busca básicamente, lo que Wiñay básicamente busca es fomentar el emprendimiento, ¿no? Hay muchos jóvenes, muchos profesionales incluso, que tienen ideas de negocio, pero muchas veces no saben cómo aterrizarlos, ¿no? Cómo llevarlos a la práctica. Y Wiñay básicamente ¿no? se crea con la finalidad o tiene un carácter social de poder ayudar a todas estas personas a que puedan hacer realidad sus sueños de ser emprendedores y ser grandes empresarios. Y de alguna manera contribuir a generar trabajo, generar empleo, también de alguna manera generar más impuestos, recaudación al Estado y con este dinero pagar de repente a los funcionarios del Estado, de repente poder generar más obras, ayuda social. Y básicamente es esto, ¿no? Es el objeto de Wiñay. Y yo los invito pues si estos jóvenes o estos profesionales tienen el interés de ser parte de la comunidad de Wiñay, bienvenidos. Gracias, Helen.
Bernie, tú por tu parte como ejecutivo dentro de los procesos de preincubación e incubación que tenemos en la incubadora, ¿qué nos puedes decir acerca del emprendedor? Buenas noches, Helen. Julio, buenas noches. Buenas noches también a todos los que están participando en este meetup, en este nuevo puesta en escena que nosotros tenemos para poder interactuar con cada uno de los estudiantes, de los interesados. Y como decía Julio, el tema del emprendimiento es una constante que se da en nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, yo estoy seguro que ustedes han escuchado que el peruano es bien emprendedor, ¿no? Y siempre dicen eso, ¿no? El peruano es emprendedor, no se queda así, si no encuentra trabajo, encuentra la manera de encontrar una idea, de generarse un negocio, de recursearse, a veces utilizan esa palabra, ¿no? Pero el emprendimiento, como decías, Julio, es mucho más allá que eso, ¿no? El emprendedor siempre está pensando, analizando las situaciones que está viviendo en su entorno, ya sea que sea un trabajador en una empresa, un estudiante o alguien que ya tiene un negocio. Todos ellos son emprendedores porque en la manera en cómo analizan las circunstancias y cómo buscan soluciones a algunos problemas que se dan. Ahora, como decías, Julio, un emprendedor no solamente es alguien que busca un beneficio económico, ¿no? Sino busca solucionar algunas circunstancias que se presentan en la sociedad, en la estructura social, en la estructura económica, ¿no? Y el emprendedor está en eso. Hay una frase que a mí siempre se me ha quedado y es de que dicen que el emprendedor es como una persona que salta al vacío y en plena caída que está aprendiendo a construir un avión, ¿no? Y ese es el espíritu de un emprendedor, ¿no? Que se arriesga, que no le tiene miedo a la incertidumbre, ¿no? Y que se deja guiar o se deja empujar por sus ideas, ¿no? Por seguir adelante, por lo que él encuentra en la sociedad, en su entorno, ¿no? Entonces, para mí eso es un emprendedor y creo que es una buena definición de todas aquellas personas que en este momento, por ejemplo, nos están acompañando. Pónganse a pensar en eso, ¿no? Si ustedes son el tipo de personas que está buscando nuevas ideas, está analizando qué cosas está pasando en su alrededor, en el trabajo, ¿no? Y se les generan nuevas soluciones, nuevas ideas o algunos proyectos que ustedes puedan tener. Entonces, eso es un espíritu de emprendedor, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? El poder hablar hoy en día acerca del emprendimiento en nuestra realidad, ¿no? Como decía Bernie, el peruano se caracteriza, ¿no? por emprender, por buscar generar nuevos ingresos, ¿no? Y hoy en día también con la estabilidad económica no tan buena, entonces el peruano debe de buscar ello, ¿no? Y esa es la finalidad de este evento el día de hoy. Justamente con referencia al libro que vamos a tocar el día de hoy, que es El emprendedor en proceso, hay una parte que me ha llamado bastante la atención y me gustaría que podamos reflexionar al respecto, que es: todo el tiempo estudiamos, pero no todo el tiempo aprendemos. No sé qué reflexión podemos sacar de allí para compartirla con todos nuestros jóvenes, Julio. Efectivamente, lamentablemente ahora tenemos más información que antes. Antes la información era más limitada, el conocimiento era más limitado. Por ejemplo, ahora tenemos acceso a un montón de información, toneladas de información, de hecho. Tenemos el Internet, pero sin embargo nuestros hábitos no han mejorado. O sea, si ahora tenemos más información y tenemos el conocimiento a la mano, no nos preocupamos por capacitarnos más. Entonces yo pienso que a veces, así como se ha incrementado el conocimiento, la información, también se ha incrementado, pues, se podría decir, el entretenimiento. Tenemos toneladas de entretenimiento, tenemos grandes plataformas de streaming como Netflix, por ejemplo, tenemos Amazon, Disney, y no solo ello, sino que también podemos ver en las redes sociales ahorita un montón de productores, pequeños productores, que antiguamente, por ejemplo, no se tenía mucho acceso a información a través de los canales, de la radio. Hoy en día, tú te compras tu cámara y empiezas a generar contenido de entretenimiento. Por ejemplo, si ustedes miran en internet de comida, van a poder ver entretenimiento de repente relacionado a todo lo que son memes o de repente música, películas, ¿no? Entonces podemos ver que, o sea, nos ha invadido tanto el entretenimiento a la misma par que el conocimiento que tenemos. Y si nosotros le damos a elegir al cerebro entre aprender y entretenerse, ¿no? El cerebro va a elegir, pues, lo más simple y lo más fácil, que es el entretenimiento. Del entretenimiento también se aprende.
también te enseña el entretenimiento, pero definitivamente que ese conocimiento que se va adquiriendo va a ser mucho menor a un método convencional, ¿no? En el cual tú agarras un libro, lo lees, lo analizas y te da mucho mayor conocimiento, ¿no? Y esto para que tú puedas irlo aplicando en tu vida diaria, en tu emprendimiento, en tu negocio, y puedas tomar mejores decisiones, ¿no? Básicamente vendría a ser ello, ¿no? Sí, Julio, justo lo que estabas diciendo, algo interesante, ¿no? Anteriormente el reto era tener un libro, ¿no? Aquellas personas, digamos, hace 20 años, 15 años, ¿no? Para conseguir un libro nuevo, novedoso, era buscar en una biblioteca, ¿no? Porque no existía el internet, ¿no? Ahora los libros están al alcance. Ahora el reto es abrir el libro, ¿no? Y leerlo, ¿no? Entonces, se generan nuevos retos en la medida en que nosotros vamos desarrollando los avances tecnológicos, ¿no? Como bien decías, actualmente tenemos una gran cantidad de información, ¿no? Pero ahora el reto es saber filtrar bien esa información, ¿no? Porque tanto con la información adecuada como con la información, bueno, con toda la información que tenemos viene información adecuada e información que no nos sirve para nada, ¿no? El entretenimiento, que mucho puede ser bueno, como otro que también nos puede quitar mucho tiempo. Ahora, Helen, lo que tú decías con el tema de estudiar, no todo el tiempo estamos estudiando, y es un factor importantísimo de un emprendedor, porque el emprendedor está en constante estudio, está en constante análisis de la circunstancia, y precisamente ese proceso de estudiar, de analizar las circunstancias, es lo que han generado todas las revoluciones, todos los avances en la sociedad, ¿no? Las revoluciones industriales, los avances tecnológicos se han generado precisamente porque existían personas, no necesariamente académicos, sino de manera experimental, que también han estado analizando las circunstancias de qué necesidades habían y han ido buscando esos resultados. Y ese estudio, esa motivación por estudiar las circunstancias que se viven, es lo que ha ido generando, ¿no? los avances tecnológicos, las revoluciones industriales, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, digamos, hemos llegado desde un punto en el que se llegaron a cambiar, digamos, para el transporte, por ejemplo, los caballos por carros y después por máquinas mucho más eficientes, y ahora tenemos toda una tecnología que nos permite tener todas las cosas muy a disposición, ¿no? Y es importante, ¿no? Precisamente el estudiar es lo que va a generar esa creatividad, esa innovación, y va a fortalecer el emprendimiento. Un emprendedor que no se enfoca en estudiar sus circunstancias es un emprendedor que no va a poder avanzar. Es importantísimo que el emprendedor se enfoque mucho en estudiar las circunstancias o las cosas que él quiere desarrollar, ¿no? Claro, ahora, con referencia a ello también a mí me nace la curiosidad de repente, ¿no? El saber, por ejemplo, hemos visto o sabemos, ¿no?, que hay casos exitosos empresariales, ¿no? Podemos hablar de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, que ellos no han terminado una carrera universitaria, o sea, no han terminado de estudiar. Sin embargo, bueno, tienen pues, ¿no?, bastante éxito en sus emprendimientos. Y lo que yo pregunto ahora, ¿no?, ¿qué tan preparado debe estar una persona para poder emprender, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores que debe de considerar para que su proyecto sea exitoso, ¿no?, como los ejemplos que les he mencionado? Bueno, eso es muy, muy importante, tener en cuenta algo. Yo haría una pregunta, ¿no? Es, digamos, un productor o alguien que vende pasteles puede ganar más que un ingeniero, ¿no? Y la respuesta es definitivamente sí. El hecho de que una persona, o cuando hablamos acerca del estudio, no nos referimos exclusivamente al estudio de una profesión, ¿no? Y ahí van los ejemplos que tú dices, Helen, ¿no? Digamos, tenemos personas así como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, como muchos otros emprendedores o muchos otros grandes, digamos, gurús en emprendimiento o con historias de éxito, y que podemos decir, no, pero ellos nunca terminaron de estudiar una universidad. Es cierto, ellos probablemente nunca han terminado de estudiar una universidad o un estudio formal, pero no quiere decir que ellos han sacado así de la noche a la mañana las cosas, sino que han sido personas muy perspicaces que han estado en constante estudio, en constante aprendizaje de las circunstancias, ¿no? Entonces, yo considero que es importantísimo que un emprendedor no se centre solamente a su estudio formal. Si tiene un estudio formal, genial, es muy bueno,
pero también tiene que desarrollar un hábito de constantemente prepararse en aquello en lo que él está emprendiendo, ¿no? Si, por ejemplo, en la pregunta inicial, ¿no? Si una persona que hace pasteles puede ganar más que un ingeniero, bueno, si es que es una persona que hace pasteles, hace tortas y se enfoca mucho en ese ámbito y estudia ese ámbito, lo desarrolla, pues obviamente va a tener éxito, ¿no? A comparación de un ingeniero que probablemente, o no por hacer un comparativo entre el profesional y una persona emprendedora, sino en la cualidad de querer estudiar, ¿no? Eso es lo que más determina. ¿Qué piensas tú, Julio, al respecto? Coincido bastante con este punto. En realidad, hoy en día, con relación a la pregunta, ¿no? Se habla de Mark Zuckerberg, que ha amasado un imperio, una fortuna. Si no me equivoco, él estudió hasta el segundo año de la universidad, lo que es, si no me equivoco, ingeniería de sistemas en Harvard, pero no concluyó la universidad. Y también tenemos ahí a otro, ¿no? Experto en este tema, como es el mismo Steve Jobs, ¿no? Pero estas personas yo pienso que son personas brillantes, tienen una mente brillante en realidad. Pero como tú lo has dicho, nada viene del aire. Estas personas lo que han hecho es estudiar las tendencias. Y lo que en realidad todo emprendedor necesita, y lo has dicho hace un momento, conocer las tendencias. ¿Qué es lo que necesita en este momento el mercado? ¿Cuál es la necesidad del cliente? Y conocer tu producto. Y solo así puedes llegar a ellos. Con esto de la pandemia hemos visto la innovación, ¿no? de muchos negocios emergentes que de hecho no existían. Por ejemplo, tú has visto de repente gente que ha puesto una empresa para desinfección del COVID. Entonces muchos pusieron su empresa y empezaron a vender el servicio. Por ejemplo, ese es un negocio emergente, ¿no? Es algo innovador. Vieron que había un problema y plantearon una solución. Inmediatamente empezaron a facturar. ¿No? Es un pequeño ejemplo, ¿no? En realidad una persona necesita mucho conocimiento. Saber de tendencias representa investigar bastante el mercado, el comportamiento del consumidor, del cliente, para poder venderle, ¿no? el producto que ellos necesitan y les des una solución. No solamente se trata de las características del producto, sino la solución que tú le vas a dar a ese producto, a ese problema que tiene ese cliente, ese usuario, ese consumidor. Dentro de esta perspectiva, ¿no? Julio menciona, ¿no? que, bueno, en este caso, hablando de Steve Jobs, de Mark, son personas brillantes. Hablamos de cualidades también que debe tener el emprendedor. ¿Cuáles serían, ¿no? desde el punto de ustedes de vista, ¿no? a través también de la experiencia que tienen como emprendedores también, ¿no? ¿Cuál debería de ser esa habilidad o característica que debe primar en una persona que quiere emprender? O sea, ¿qué es lo que lo va a hacer diferente de otras personas? Bueno, en este punto me parece que es un punto sumamente importante. Me parece que esta pregunta es vital para cualquier persona que quiere emprender un negocio. Lo primero es el espíritu emprendedor. O sea, si tú tienes el espíritu emprendedor, acá, por ejemplo, te va a mover el tema de una motivación poderosa o un deseo poderoso, no simplemente un motivo. Hay personas que emprenden por un motivo o por una causa. Por ejemplo, muchos me controlan en mi trabajo, por ejemplo. Entonces, me molesta que me controlen todos los días. Entonces, voy a emprender mi propio negocio. Entonces, voy a poner el negocio, poner un instituto, poner un restaurante. Que me descuenten. Voy a poner también mi negocio por esto. O de repente voy a demostrarle a la gente que puedo ser mejor que ellos. Estos son causas, son motivos, no son lo suficientemente poderosos para mantenerse en el tiempo. Porque el verdadero emprendedor es un emprendedor natural, tiene un espíritu de lucha. Se van a presentar un montón de obstáculos, barreras, adversidades en el camino. Y el verdadero emprendedor va a superar estas adversidades, lo va a fortalecer, lo va a volver más grande y se vuelve más grande que los problemas y empieza a plantear soluciones. Y ahora en la pandemia se ha visto pues a los verdaderos líderes y emprendedores que no han dejado que sus negocios, sus emprendimientos quiebren, sino que han innovado, han buscado nuevas formas de vender, ¿no? el producto, que el servicio llegue. Entonces, yo particularmente pienso que el espíritu caracteriza a un emprendedor, al margen del carácter, que es importante el carácter. El carácter es saber de alguna manera controlar
o de alguna manera manejar una situación difícil de la mejor manera. No te abrumas, no te desesperas, no lloras, sino analizas la situación, el contexto y planteas una solución. Es importante también el tema de la templanza. Uno debe tener una buena templanza, debe ser firme en lo que hace. Entonces, si un emprendedor, en otras palabras, tiene que ser un líder y debe tener un compromiso con lo que hace. Porque un líder, un emprendedor, no abandona, no deja en el camino lo que ha iniciado. Llega hasta donde tenga que llegar, ¿no? Y siempre va a buscar innovar, solucionar, porque esa es la naturaleza del emprendedor. Tú lo has dicho hace un momento, le gusta lo desconocido, siempre explora, siempre busca nuevas formas de hacer, de mejorar, de crecer, de avanzar. Son muy proactivos, muy dinámicos. Es muy cierto, Julio, y algo que tú estás diciendo con respecto a esa motivación, ese ímpetu, ese espíritu emprendedor, es de que eso determina la persona que es, ¿no? O sea, es parte de sí mismo, entonces es algo que no deja de ser. Y algo muy importante es que para todos los que nos están viendo ahorita en el Meetup, a mí me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Y es que si ya saben quiénes son, porque un emprendedor tiene que empezar a definir desde eso, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me conozco? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me voy a definir a mí mismo? Porque el ser emprendedor es algo coherente con quién es uno realmente. Como tú decías, Julio, si alguien quiere empezar un negocio, tiene una idea y quiere hacer emprendimiento porque tiene una motivación, ¿no? De que no le gusta que le llamen la atención, no le gusta estar en un horario, ¿no? Piensa que no, esa frase, no ser tu propio jefe, no voy a trabajar menos tiempo. En realidad un emprendimiento demanda muchísimo esfuerzo, muchísimo más, diría yo, que tener un trabajo formal, ¿no? Entonces, el hecho de que uno se defina como quién quiero ser yo, esa motivación, esa definición es lo que, como tú llamas, ese espíritu emprendedor que va a hacer que uno continúe con una idea, con un propósito, un proyecto que él tenga. ¿Y por qué no va a abandonar este proyecto? ¿O por qué no va a abandonar este propósito cuando las cosas se vuelvan difíciles? Porque eso es parte de él mismo. El dejar este proyecto, el dejar su emprendimiento, es como dejar de ser él mismo. Entonces, una persona cuando se enfrenta a esas dificultades, va a saber superarlas, va a decir, bueno, mi emprendimiento no está funcionando en ese momento, pero yo tengo fe en esto, este es mi proyecto, y esto es lo que yo soy, eso es a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, yo creo que es muy importante que un emprendedor empiece por definirse a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué es lo que quiero? ¿En qué quiero desarrollar yo mi vida? Y en base a eso, esa va a ser la motivación, eso va a generar ese espíritu emprendedor para que él pueda definir su idea, su emprendimiento y pueda desarrollarla con gran ímpetu, ¿no? Y pueda tener éxito al final, que eso es lo que se quiere. Bien, sí, justo cuando Julio nos estaba hablando acerca también del emprendimiento y el liderazgo, me llegó una pregunta, ¿no? Que hacía uno de nuestros acompañantes en esta noche, que decía, no puedo emprender si no soy un líder. Entonces, Julio, no sé si allí nos podrías de repente, sé que nos vamos a salir un poquito del tema, pero de repente dar una respuesta un poco más clara, ¿no? ¿Cómo es que puedo descubrir yo si soy líder y cómo es que puedo fortalecer, ¿no? De repente esa habilidad para poder emprender? En realidad, en mi experiencia en temas de liderazgo, yo conozco dos tipos de líderes. Los líderes naturales, los innatos, los que nacen con ciertas cualidades, y aquellos líderes que se van formando en el tiempo, ¿no? Por preparación, entrenamiento, hábitos, costumbres, y se puede formar un líder. Un líder también se puede formar en el tiempo, pero es una tarea que no se va a hacer de la noche a la mañana. No es suficiente con que yo agarre, lleve un curso y digo, me den un certificado y ya soy líder. En realidad no existe, se podría decir, un puesto, un cargo, una jerarquía para ser líder, sino el líder se va construyendo en el tiempo. Entonces tú puedes construir tu liderazgo en el tiempo, pero hay algunas cualidades que tienes que desarrollar. Por ejemplo, un líder, primeramente, tiene carácter. Un líder es carismático. El carisma es algo que se puede construir en el tiempo. Un líder es comprometido con lo que hace. Un líder es un buen comunicador. Entonces son cosas que se pueden fortalecer en el tiempo, se pueden ir mejorando, ¿no? Entonces, si tú empiezas a desarrollar, no sé, estas cualidades, estos aspectos, tú fácilmente puedes liderar cualquier emprendimiento, pero simplemente hay que tener la voluntad y la fortaleza de querer mejorar, porque un líder añade valor.
Un líder enseña, un líder orienta a los demás, un líder no es egoísta. Cuando tú orientas, añades valor, las personas te empiezan a seguir, los inspiras y las personas se comprometen con tu proyecto, con tu sueño, para que logres tu emprendimiento, tu sueño, tu objetivo que tienes. Adicional a lo que dice Julio, yo creo que emprender y ser un líder va de la mano, ¿no? Se genera un círculo virtuoso. Yo diría que emprender es como lanzarse a una piscina y ser un líder es como saber nadar. Entonces, bien puedes tomar unas clases de natación antes de meterte a la piscina, o bien te puedes lanzar de frente a la piscina y de por sí vas a tener que aprender a nadar, ¿no? Entonces hay etapas, hay pasos, ¿no? Pero jamás yo creo que una persona... Y bueno, también es bueno definir el tema de liderazgo, ¿no? ¿A qué cosa nosotros le llamamos liderazgo, no? A veces también liderazgo pensamos que es las personas que se paran al frente de un estrado y hablan a miles de personas y convencen y guían, ¿no? Y todas las personas lo miran. Eso es una parte de ser un líder, ¿no? Pero también existe un líder inspirador, ¿no? El líder que no lo ves en los estrados, pero lo ves detrás de los proyectos, detrás de las personas, apoyando a las personas, motivando, inspirando, como dices Julio, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos algo de líderes, ¿no? Tenemos ahí un potencial de líderes, solamente que unos tienen más, otros tienen menos, pero también nosotros tenemos esa responsabilidad de poder desarrollarlo, como tú dices, Julio, ¿no? Y creo que todo esto también parte del hecho de lo que mencionabas hace un momento, Bernie, ¿no? Es el poder conocernos también, ¿no? Y el ayudar a conocernos va también descubrir en nosotros cuáles son nuestras habilidades, nuestros defectos, ¿no? Que podemos ir trabajando también para poder convertirlos en fortaleza y sacarle el mejor provecho posible, ¿no? Ahora, yo tengo también otra duda, ¿no? Dentro de este tema del emprendimiento, ¿cuál es de repente la diferencia que podemos denotar, Bernie, no sé si allí también me ayudas, entre el emprendimiento y el negocio? ¿Es lo mismo? ¿Hablamos de lo mismo o son temas completamente diferentes? No son completamente diferentes, pero sí existe una diferencia. Un negocio es cuando tú estás buscando rentabilidad. Tú quieres ganar dinero, entonces tú inicias un proyecto con ese propósito, ¿no? De ganar dinero. Poner una tienda comercial, ¿no? Traer un producto, importar, vender un producto nuevo, eso es un negocio. Un emprendimiento, la diferencia de un emprendimiento es que el emprendimiento se basa en una idea, en presentar una solución a una necesidad que existe en el mercado. Ahora, este emprendimiento puede tener diferentes ramas, puedes tener un emprendimiento disruptivo, ¿no? Algo que cambia completamente el mercado, ¿no? Algo que no existía y que la gente ni siquiera sabía que necesitaba, y de pronto lo presentaste y la gente se da cuenta que es algo que necesita tenerlo. Nadie más lo ha presentado antes y nadie más había visto esa problemática, ¿no? Ahí se genera un emprendimiento disruptivo. Puedes tener un emprendimiento económico, un emprendimiento de tecnología, ¿no? Desarrollar tecnología. También puedes tener emprendimientos sociales, ¿no? Yo veo una necesidad en la sociedad y me baso en la idea, busco una solución, pero mi propósito no es ganar dinero, simplemente generar una solución. Entonces, esa es la diferencia entre un emprendimiento y un negocio, ¿no? Es la forma en como yo lo veo. Julio, ¿tú tienes de repente alguna apreciación también o compartes lo que ha mencionado Bernie? En realidad, el emprendimiento y lo que es el negocio, ¿no? Como bien lo comentó hace un momento Bernie, el otro tiene un carácter más económico, se podría decir, ¿no? Oye, yo invierto en este negocio y necesito pues que sea redituable, ¿no? Incluso se elaboran los planes de negocio tradicionales, ¿no? Que hoy en día básicamente creo que ya no se aplica tanto ya, porque el mercado está en movimiento permanente, los cambios son muy veloces, y si tú elaboras un plan de negocio hasta que salga tu producto, ya otra persona ingresó al mercado, ¿no? Y con los nuevos modelos de negocio que existen actualmente, ¿no? Que son básicamente los emprendimientos dinámicos, ¿no? De base tecnológica, como de repente las startups, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso para mí es, ¿no? Lo que es el emprendimiento y lo que es un negocio. Claro. Ahora, hace unos minutos atrás, Julio, tú nos hablabas acerca de aportar soluciones, ¿no? Y con referencia a ello, también me gustaría preguntarte qué tipo de soluciones nosotros nos podemos enfocar, ¿no? Al momento de poder emprender. Mira, ahorita hay un montón de problemas en el país.
y se puede generar un montón de emprendimientos. Por ejemplo, miren, yo ahorita se me ocurren un montón de ideas de emprendimientos dinámicos. Por ejemplo, ¿qué persona hoy en día no tiene un carro, un vehículo? Creo que todo el mundo casi tiene un vehículo. El parque automotor ha crecido bastante. Y existe una necesidad, y a veces por términos de tiempo, las personas no tienen esa disposición para llevarlos a un car wash, para lavarlos, por ejemplo. Y dice, pucha, qué interesante sería de repente crear un aplicativo en el cual concentremos a todos los car wash formales de Arequipa. Entonces, tú de repente como usuario dices, bueno, mira, no tengo tiempo para ir a lavar el carro, va a tomar 1 hora, 2 horas de repente, pero agarras tu celular y identificas los car wash cercanos a tu casa de repente. Entonces llamas, te cotizan y te llega el carrito con su bomba, su tanque, te lo lava tu carro en tu casa. Es una idea, por ejemplo. Entonces, un delivery car wash. Por ejemplo, hay un problema y le estamos dando una solución. O también de repente otra idea de negocio que se me ocurre a mí, por ejemplo. Hoy en día creo que todos tenemos una mascota. Ahora creo que se valora un poco más a las mascotas, no es como antes, ¿no? Que uno tenía 3, 4 perritos, gatitos, pero uno no era responsable, porque tener una mascota es un miembro de la familia más. Y hay que del trato, el cuidado y todo lo demás. Entonces, crear de repente un aplicativo donde concentren a todas las veterinarias de Arequipa. Entonces, yo quiero de repente que me hagan un delivery, tú actives el aplicativo y encuentras todas las veterinarias que hacen este servicio. Llegan a tu casa, le hacen el servicio, lo cortan, le peinan, le hacen su pedicure, todo, y te lo dejan, por ejemplo. Entonces, esos son, por ejemplo, algunos problemas que hay y algunas soluciones que al menos yo estoy visualizando, ¿no? Y no solo eso, también podría haber otra solución a las microempresas, a las pequeñas empresas, que hay una gran brecha tecnológica, tienen una brecha muy grande tecnológicamente. Por ejemplo, en la pandemia, muchos stands, por ejemplo, tú miras en el Avelino, de repente en el Altiplano, que venden ropa, venden artefactos eléctricos, florerías, por ejemplo, no han podido vender nada. Por el aislamiento social, la gente tenía miedo de ir a los mercados, la concentración, el contagio del virus. Pero sin embargo, ahorita nadie se ha preocupado por ellos. De repente no tienen los recursos, la economía para poder de alguna manera construir una plataforma y poder vender. Pero ¿qué tal si ahorita se crea una plataforma y se empieza de repente afiliarlos, ¿no? Afiliarlos a todos esos emprendimientos para que hagan su catálogo, sus productos, artefactos, los suban a la red y sea una vitrina para que puedan vender en todo el país. Ya no solamente venderían a nivel local, hasta un pintor puede vender. Por ejemplo, son algunas soluciones, ¿no? De innovación. Claro. Julio, lo que tú dices es muy importante y algo interesante o algo trascendental para que nosotros podamos entrar en este proceso de generar soluciones es que es importantísimo romper paradigmas, ¿no? Porque muchas veces las personas o el emprendedor dice, bueno, sí, yo creo que sí, me gustaría hacer algo, pero pues no tengo los estudios necesarios o lo que yo pienso de repente es muy sencillo, ¿no? Entonces, hay 2 paradigmas del cual a mí me gustaría hablar y que es importante que todos los emprendedores, los que nos están acompañando, los que estén escuchando, estén compartiendo con nosotros este meetup, es que para ser un emprendedor y para generar soluciones a un mercado, a una circunstancia, lo primero es que hay que romper paradigmas. Primero, el primer paradigma que a mí me gustaría tocar es el tema de la educación. A veces pensamos que las soluciones pues tienen que aparecer pues en un laboratorio tecnológico, ¿no? Tiene que ser alguien con un estudio de posgrado, ¿no? Y ellos son los que se encargan de analizar y hacer las propuestas. Yo como un trabajador, como un usuario, como, no sé, que tengo un pequeño negocio, conociendo un sector en el cual yo me desarrollo, yo puedo analizar. Por eso decíamos anteriormente, al principio estábamos hablando de estudiar, es importante analizar y de ahí presentar una solución. Entonces, saber que yo, estando en la situación en la que yo esté, si yo veo una circunstancia y yo tengo una idea en la cual puedo presentar una solución, una problemática, un problema que yo vea, entonces ya es una idea que yo puedo trabajar para un emprendimiento, para una innovación, ¿no? Y lo segundo es que las innovaciones o los emprendimientos no tienen que ser grandes emprendimientos, ¿no? Puede ser algo pequeño, puede ser algo sencillo, pero que nadie más se había puesto a pensar en ello, ¿no? Entonces, y no es hasta que alguien de esa forma se da cuenta de que se necesita algo y lo hace, ¿no? Y era algo pequeño, no era nada complicado.
Entonces, de esa manera es que nosotros, es importante que nosotros busquemos las soluciones de esa forma, ¿no? Pensando en teniendo ese proceso, analizando y no centrarnos mucho de que la solución que yo voy a generar tiene que ser una solución completamente elaborada, completamente estructurada y completamente desarrollada y que tengo que tener grandes estudios. No, yo desde el lugar donde esté, viendo una pequeña solución, por muy sencilla que sea, eso puede generarme mucha rentabilidad o puede generar un gran proyecto de desarrollo, ¿no? Muy bien, ahora con referencia a ello también, Julio, hace un momento también me llamó la atención un nuevo término, ¿no? Por lo menos para mí sí es un nuevo término no muy conocido, que es el acerca de las startups, ¿no? He visto también, no con mucha frecuencia en las redes sociales a veces, y para mí es completamente desconocido. ¿Cuál es la diferencia? De repente es lo mismo que una empresa, cuando hablamos de una startup, hablamos de una empresa, y si no es así, ¿cuál sería la diferencia, no? De repente también todas las personas que nos están viendo en este momento, es también un término nuevo para ellos, ¿no? Ya que el tema del emprendimiento también no es muy común entre nosotros. Claro, en realidad la diferencia entre una startup y una empresa tradicional radica básicamente que las startups son de base tecnológica, son de gran escalabilidad, es decir, pueden crecer explosivamente. Y es más, no solamente a nivel local. Al utilizar de repente la tecnología, ellos pueden expandirse, no solamente venderle a Arequipa, no solo al Perú, sino lo pueden vender a nivel global. Lo pueden vender en Latinoamérica, lo pueden vender a todo el globo, a todo el mundo. Por ejemplo, una startup que tenemos acá y que de repente muchos conocen, es Platzi. Es una startup que vende cursos de capacitación. Entonces la diferencia entre un emprendimiento o una empresa tradicional y una startup es que la startup crece 10 veces más que un negocio tradicional o una empresa tradicional, que el promedio de crecimiento de cualquier empresa tradicional es del 25 al 30% al año. En cambio el otro crece 10 veces más, es explosivo el crecimiento. Pero también tiene un riesgo muy alto, las startups tienen un riesgo muy alto, porque ellos pasan por el Valle de la Muerte. Se dice que de cada 10 startups, 2 o 1 son los que sobreviven. Y estos que sobreviven escalan exponencialmente, pues. Y ahorita podemos ver un montón de startups acá en Perú. Por ejemplo, tenemos a Tucambista.p. También tenemos, por ejemplo, algunos como Uber, por ejemplo. Yape. Yape. Uber, por ejemplo, que no utiliza ni una unidad, o sea, no tiene ni un vehículo. Simplemente crearon el aplicativo, vieron que había personas que tenían su vehículo y que podían ganar de repente unos soles más por ahí sus días libres. Entonces empezaron a vender servicio. Entonces, ¿cómo ganan ellos? Comisionan por cada servicio que hacen. Y con relación a Tucambista.p, este día de negocio nace básicamente de 3 compañeros. Bueno, uno de ellos quería comprar un carro, va al banco y en el banco el tipo de cambio era muy alto. Como el tipo de cambio era muy alto, dicen, oye, ¿por qué no creamos una plataforma en el cual le vamos a llamar pues, una casa de cambio digital? En el cual la gente envía su plata a la cuenta y se le transfiere inmediatamente el tipo de cambio, pero a un precio mucho menor. Y ahorita pues también posicionado, llegó la pandemia y tuvieron un crecimiento explosivo. Y en realidad atienden a 32,000 clientes y solo son 17 personas. Ni siquiera tienen infraestructura. Cada uno trabaja desde su casa con determinadas funciones. Bueno, es bastante interesante este nuevo término, ¿no? Y me ha parecido algo impresionante, ¿no? De que estas startups puedan facturar hasta 10 veces más que una empresa tradicional, ¿no? Y bueno, eso es bastante atractivo. Ahora, nosotros, para poder innovar, y bueno, partiendo de lo que Bernie nos comentaba hace unos minutos también acerca de poder conocernos a nosotros mismos, para poder emprender, ¿no? Para poder tener una idea de negocio, nosotros necesitamos conocer al público a quien nos vamos a dirigir, ¿no? Saber cuáles son sus hábitos, cuáles son de repente sus frustraciones, sus satisfacciones, y frente a ello, cuáles serían las emociones que el emprendedor, ¿no? Puede aprovechar para que su proyecto pueda ser exitoso, ¿no? Pueda tener el mayor provecho posible. Bien, un emprendedor está enfocado mucho en prestar atención, a aprender de
qué es lo que está sucediendo. Como decía Julio, en algún momento está al pendiente de las tendencias, qué es lo que está sucediendo ahorita con las personas. Y para él, todo lo que sucede con el comportamiento de la sociedad se convierte en un punto de referencia, en una oportunidad, ¿no? Cuando el emprendedor analiza qué cosas le da felicidad a las personas, puede generar situaciones o propuestas para seguir generando mayor felicidad en las personas. O cuando las personas tienen frustraciones, ¿no? O cuando las personas tienen miedos o preocupaciones, ¿no? Esto genera que el emprendedor pueda enfocarse en generar esas soluciones. Por ejemplo, lo que Julio comentaba, ¿no? sobre esta startup, Cambista.p, ¿no? Hubo una necesidad, una persona que quería cambiar dólares y se encontró con una frustración, ¿no? Hay una frustración porque hay una diferencia de cambio entre el dólar bancario y el dólar de la calle, ¿no? Y él, para poder hacer todo el trámite, se generaba una frustración. Entonces, un emprendedor analizando, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar a todas las personas? Porque no soy la única persona que va a pasar por lo mismo, a otras personas pasan por lo mismo. ¿Cómo puedo ayudar? Y sale una idea, se desarrolla y de allí, por ejemplo, sale una idea de negocio, ¿no? Sale un emprendimiento, ¿no? Y igual, en muchas otras circunstancias que otras personas quizás no lo vean. Por ejemplo, Yape, ¿no? Por ejemplo, en Yape, ¿no? Es una necesidad que ayuda a agilizar ciertas transacciones, ¿no? Y las personas que no estaban bancarizadas también pueden entrar al sistema financiero y hacer esas transacciones simplemente con el celular, ¿no? Te mando dinero y genera facilidad, genero agilidad en las circunstancias o en las situaciones que ellos estén buscando resolver. Entonces, para un emprendedor va a buscar siempre prestar atención a todas esas emociones que se generan en la sociedad, en las personas, y va a tratar de fortalecer las emociones positivas y va a buscar soluciones a las emociones negativas. Entonces, bueno, ya para ir culminando este encuentro que tenemos en este momento, nosotros hemos tratado de poder hablar un poco acerca de lo que es el emprendimiento y hemos visto que durante este desarrollo, este compartir de experiencia y de conocimiento, hemos hablado no solamente del poder emprender, sino también lo que involucra, ¿no? El tema de la motivación, el tema del liderazgo también que esté inmerso dentro del tema del emprendimiento y nuevos términos que se suman a nuestro conocimiento, ¿no? Como lo que es las startups, ¿no? Que para mí particularmente sí es algo novedoso y bastante innovador, ¿no? Ahora, tenemos algunas preguntas que me han hecho llegar acerca de acerca del meetup del día de hoy. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las características de un emprendedor y cómo lograr ser un gran empresario? No sé, Julio, Bernie, ¿me pueden ayudar con la respuesta a esta pregunta? Bueno, hace un momento creo que hicieron una pregunta similar o parecida, pero igual no hay problema. Algunas características o cualidades de un emprendedor, primeramente debe iniciar esto por el deseo. Tienes que tener un deseo ferviente, un deseo ardiente. Es decir, si tú vas a entrar en un emprendimiento, tienes que estar dispuesto a quemar tus naves, tienes que estar dispuesto a dejar todo atrás para enfocarte en ese emprendimiento, en esa aventura. Acá no existen las pruebas, no puedes ir a manera de prueba, no puedes ir a manera de ensayo. Si tú vas a manera de prueba, a manera de ensayo, porque hay mucha gente que a veces dice, bueno, voy a probar. Bueno, si tú piensas que vas a probar, eso no te va a funcionar muy bien, porque uno realmente debe comprometerse con su sueño y con su deseo. Solo así vas a poder emprender algo, porque esto va a permitir que tengas una actitud, que tengas un carácter bastante determinante frente a situaciones muy difíciles que se van a presentar. Se te van a presentar un montón de adversidades, un montón de obstáculos. No es fácil, les digo así, pero tampoco es imposible alcanzar el éxito emprendiendo algún negocio. Pero es importante la determinación, es importante la constancia, es importante aprender de los errores. No he visto personas que hayan logrado el éxito sin haberse equivocado
o sin que hayan cometido errores. Muchos de los grandes empresarios que han amasado grandes fortunas en el mundo han aprendido de los fracasos, de los errores que yo le llamo, a veces se gana y a veces se aprende, pero nunca pierdes. Es cuestión de enfoque, cómo tú miras las cosas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí en algún momento me robaron un celular. En otras circunstancias, de repente yo me hubiera molestado, me hubiera fastidiado, hubiera dado grito al cielo, pero no. En ese momento yo me acuerdo que utilizaba un celular, si no me equivoco, un celular antiguo, un Nokia todavía, si no me equivoco. Me estaba aferrando a ese equipo y no me estaba adoptando a la tecnología. No me adoptaba a la tecnología y en ese momento cuando se perdió me lo robaron, entonces dije, bueno, una buena oportunidad para renovar el celular. Entonces cambié el enfoque, en vez de molestarme, fastidiarme. Y gracias a que en ese momento me robaron, ahora manejo mucho mejor la tecnología, ¿no? Te hablo de hace varios años atrás, ¿no? Básicamente yo le diría a todos los jóvenes que están escuchando que es importante que tengan un deseo verdadero. Porque todos tenemos deseos, pero pocos tenemos un deseo verdadero. Realmente que estemos dispuestos, ¿no?, a construir algo importante teniendo bases sólidas. Un deseo ferviente, ardiente, poderoso. Yo quisiera redondear lo que yo considero en tres pasos iniciales, y creo que es lo que hemos estado desarrollando el día de hoy, ¿no? Lo primero es estudiar. Estudien lo que ustedes quieren hacer y estúdiense también a ustedes mismos, ¿no? Estudien el mercado y ustedes estudien también su propósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y estén con esa mente abierta, ¿no?, de poder analizar, ver las cosas. El segundo paso es busquen soluciones. No busquen presentar un producto, no busquen todavía ganar dinero, sino busquen la problemática y la solución a esa problemática. Y lo siguiente es la etapa innovadora. Busquen que aquellas cosas, aquellas soluciones sean nuevas y generen una mejora de la situación inicial. Esos son los pasos iniciales, por decirlo así, para poder generar, para poder construir un emprendedor. Y ese es el propósito de este meetup, ¿no? Aprender cómo es un emprendedor en crecimiento, en proceso, ¿no? Porque ser emprendedor no es algo que dices, no, voy a ser emprendedor, voy a llevar este curso de emprendimiento 3 meses, me gradué del curso y ya soy un emprendedor. Eso no es un emprendedor. Un emprendedor es alguien que se va construyendo poco a poco, etapa tras etapa, como decía Julio, ¿no? Derrota tras derrota, ¿no? A veces te salen bien las cosas, pero tienes que seguir de nuevo, tienes que seguir intentando y vas construyéndote a ti mismo como un emprendedor y también al proyecto que tú tienes, ¿no? Bien, chicos, recordarles por favor que en los comentarios está fijado el formulario para que ustedes puedan dejar sus datos y puedan unirse a la comunidad de emprendedores que nosotros estamos con ganas de poder formar, ¿no?, en este mundo empresarial. Ahora, hay otra pregunta más que también la han enviado, que es la siguiente, ¿no? ¿Invertir es igual que emprender? Bernie, si me ayudas con la respuesta. Invertir y emprender no es lo mismo. Invertir es colocar dinero o esfuerzo o un bien en un proyecto con la espera de un resultado cuantificable. Eso es una inversión, ¿no? Yo tengo 20,000 soles, veo y alguien tiene una idea, yo le digo, ¿sabes qué? Toma los 20,000, haz la idea y espero los resultados. O yo tengo una máquina, ¿no? Yo tengo una máquina que hace zapatos, pero yo no sé hacer zapatos. Tengo otra persona que sabe hacer zapatos, le digo, oye, tú sabes hacer zapatos, yo tengo la máquina, mira, estoy invirtiendo esto en ti, ¿no? Y sacamos un negocio. El emprender, como decíamos, está basado en la idea, en la generación de una idea nueva, ¿no?, en el proyecto. Sí se necesita invertir para emprender, pero no tiene la misma connotación. Puedes empezar a emprender sin tener una inversión inicial. Y con la idea que tienes y el potencial que tiene tu idea, conseguir esa inversión necesaria para desarrollar tu idea de negocio. Creo que ese es... ¿Qué más puedes decirnos, Julio, al respecto? En realidad, los inversionistas, existen inversiones, de hecho se habla de crowdfunding, ¿no? Es una forma de que un emprendedor con una potente idea de negocio, altamente escalable, por ejemplo, yo pues soy un inversionista, de repente tú, Bernie, tienes una idea de negocio potente, me lo has demostrado, has visto que en tus redes sociales la gente busca este producto, este servicio, me lo presentas, ya has sido de repente has sacado tu MVP, tu producto mínimo viable, me has visto que sí funciona,
Entonces, ya necesito tanto, te doy 50.000 o 100.000 soles. Entonces te digo, ya, quiero invertir en tu proyecto. Te doy 100.000 soles, pero me das el 10% de tus acciones, de tu empresa, de tu emprendimiento. Entonces, porque tú tienes la idea, sabes cómo hacerlo, simplemente yo voy a poner la plata, ¿no? Entonces, es un ejemplo, por no decirlo de otra manera, ¿no? Exacto. Y ya para finalizar este evento, Julio, me gustaría que puedas responder a esta pregunta, ¿no? La que nos hace uno de nuestros seguidores, ¿no? Si quiero emprender, ¿cómo es que Wiñay puede ayudarme en esto? Efectivamente, como al principio les hablamos, Wiñay tiene un enfoque social en realidad. O sea, nosotros vamos a hacer próximamente nuestro lanzamiento oficial en la Cámara de Comercio, y justamente por eso les pedimos para que ustedes se inscriban en estos formularios de repente que se les ha enviado, y se les va a invitar seguramente en el momento dado. Entonces tienen un enfoque social, justamente haremos la convocatoria en su momento, haremos la selección en su momento, y de ahí pasarán por un proceso de preincubación e incubación. Entonces simplemente estén atentos a nuestras redes sociales, van a tener seguramente mayores novedades, mayor contenido de valor que lo vamos a preparar para ustedes, porque nosotros entendemos y confiamos en que en nuestro país hay mucho talento, hay mucho potencial que desarrollar, y el objeto, como les decía, de la incubadora es fomentar el emprendimiento. Muy bien, Julio, Bernie, muchas gracias, agradecerles a los dos por su presencia el día de hoy, y a todas las personas que nos están viendo, a todos los jóvenes, decirles, ¿no? Comentarles que este no es el último ni el primer meetup que nosotros vamos a realizar como incubadora. Tenemos muchos proyectos, muchos talleres que poder trabajar con ustedes para poder despertar ese emprendedor que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Poder desarrollar, ayudarlos a formar su idea de negocio. Tenemos muchas actividades más por desarrollar, y solo les pedimos que puedan seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como Incubadora Wiñay en Facebook, también a través de nuestra página de Facebook del Instituto ITEP. Allí también pueden encontrar el enlace para nuestra incubadora. Dejen sus datos en nuestros registros para que también puedan estar enterados de nuestras próximas actividades y poder seguir descubriendo más cosas en este mundo emprendedor. Muchas gracias nuevamente, Julio. Muchas gracias, Bernie. Y con nosotros será hasta otra próxima oportunidad. Buenas noches.